El día de hoy les voy a hablar de la tabla periódica y sus componentes. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación y la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, al cabo del tiempo, gracias a la mejora de las tecnologías de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Cronología de las diferentes clasificaciones de los elementos químicos. Dobereiner, este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. Él destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos que él denomina tríadas. La tríada del cloro, del bromo y del yodo es un ejemplo. Pone en evidencia que la masa de uno de los tres elementos de la tríada es intermedia entre los otros dos. En 1850 pudimos contar con unas 20 tríadas para llegar a una primera clasificación coherente. Chancourtois y Newlands. En 1862, Charles-Courtois, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. En 1864, Chancourtois y Newlands, químico inglés, anuncian la ley de las octavas. Las propiedades se repiten cada 8 elementos, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser diseñada. Meyer, en 1869, Meyer, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con otros elementos. Los metales alcalinos tienen, por ejemplo, un volumen atómico importante. Mendeleev. En 1869, Mendeleev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica en 1869. Esa tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta de que clasificando los elementos según sus masas atómicas se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos. Tabla periódica moderna. La tabla de Mendeleev condujo a la tabla periódica actualmente utilizada. La tabla periódica se compone de 7 partes o grupos, los cuales son los metales. Esta parte se divide en metales reactivos, otros metales y metales de transición. Los metales son elementos de brillo tales como la plata y el oro. Estos son utilizados en la industria para efectuar grandes y hermosas piezas de joyería. Metales reactivos. Los metales reactivos de izquierda a derecha son los elementos que se encuentran en dos primeras columnas. Por lo general, la tabla periódica tiene colores diferentes para dividir los elementos, lo que hace que los estudiantes puedan identificar mejor estos elementos. Los metales reactivos son llamados alcalinos y alcalinoteros por ser los metales que tienen más sustancias y con mayor número de átomos y masa atómica reactiva. No metales. Los elementos no metales son una oposición a los metales, pues a diferencia de estos son malos conductores de electricidad, calor, poco resistentes, no son atraídos por imanes, se desgastan y rompen, además de que no reflejan ni radiación o luz como los metales. Elementos de transición. Los elementos de transición están ubicados en el intermedio o parte central desde donde se ubican los elementos metales y no metales, es decir, son aquellos que por su cercanía a esos dos elementos mencionados toman propiedades de ambos, haciendo que la órbita posea una mayor cantidad de electrones, por lo que mientras más electrones tienen, más alejados quedarán de la órbita de metaloides o semimetales. Estos son los elementos fusionados, es decir, tienen propiedades y funciones de los metales y los no metales, de ahí su nombre. Los metaloides son el arsénico, antimonio, silicio, germanio, polonio y teluro. Gases nobles. Los elementos que su oxidación es cero son llamados gases nobles. Estos son el argón, kriptón, helio, neón, xenón, radón y unotio. Elementos calcógenos, también llamados anfígenos, son aquellos que pueden formar un mineral. Elementos nitrogenoides, son aquellos formados por mezcla de oxígeno con carbono o por sulfuros. En la tabla periódica y en química estos elementos son el nitrógeno, arsénico, antimonio, fósforo, bismuto y un pentío. Cada elemento contiene número atómico, símbolo químico, nombre del elemento y su masa atómica. Carga nuclear efectiva. Es la carga real que mantiene a un electrón al núcleo. Depende de dos factores contrapuestos. Carga nuclear
apantallamiento o efecto pantalla. Carga nuclear efectiva y reactividad. La atracción que sufren los electrones de valencia no solo dependen de la carga nuclear efectiva, sino también de la distancia del electrón al núcleo. Por ello, la reactividad de los átomos dependerá de los ambos factores. Así, los metales serán tanto más reactivos cuanto menor Z y mayor distancia al núcleo, es decir, cuando pierdan los electrones con mayor facilidad. Radio atómico. Es una medida del tamaño del átomo, es la mitad de la distancia existente entre los centros de dos átomos que están en contacto. Aumenta con el periodo, arriba hacia abajo, y disminuye con el grupo, de derecha a izquierda, el cual dependerá de la distancia al núcleo de los electrones de la capa de valencia. Iónico. Al igual que el radio atómico, la distancia entre el centro del núcleo del átomo y el electrón estable más alejado del mismo, pero haciendo referencia no al átomo, sino al ion. Radio covalente. Usualmente, por radio atómico se ha de entender radio covalente, es inversamente proporcional con el átomo. Energía de ionización. La energía de ionización es la energía mínima necesaria para que un átomo gaseoso en su estado fundamental o de menor energía separe un electrón de este átomo gaseoso y así obtenga un ion positivo gaseoso en su estado fundamental. Afinidad electrónica. Es la energía liberada cuando un átomo neutro captura un electrón para formar un ion negativo, aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es difícil de medir y se suele hacer por métodos indirectos. Puede ser positiva o negativa, aunque suele ser exotérmica. Número de oxidación. Carga eléctrica formal que se asigna a un átomo en un compuesto. El número de oxidación presupone que hay enlaces iónicos entre átomos unidos por enlace covalente. Su variación en una reacción química indica la existencia de un proceso de oxidación-reducción. Se puede definir como el número de cargas que habría que asignar a cada uno de los átomos de los distintos elementos que forman un compuesto. Si todos ellos pasaran al estado de iones, así, el número de oxidación de cualquier elemento en estado natural es cero, y el de un ion es igual a su carga. Electronegatividad. La electronegatividad de un elemento es la capacidad que tiene un átomo de dicho elemento para atraer hacia sí los electrones, cuando forma parte de un compuesto. Si un átomo tiene una gran tendencia a traer electrones, se dice que es muy electronegativo, y si su tendencia es a perder los electrones, se dice que es muy electropositivo. La electronegatividad tiene numerosas aplicaciones tanto en las energías de enlaces como en las predicciones de la polaridad de los enlaces y las moléculas, y también en la racionalización de los tipos de reacción que se pueden experimentar las especies químicas. Por mi parte, esto sería todo. Espero les hayan servido estos breves conceptos y nos vemos en la próxima.